¿Qué son las líneas principales y cómo podemos medir correctamente? Primero, las líneas principales de un celular son las que controlan el voltaje sin la necesidad de oprimir lo que viene a ser la power key o el botón de encendido. Si hay algún problema en esa línea, pueden ocurrir lo siguiente: una falla de consumo iniciales, consumos altos, como también consumos bajos. Bueno, sin más, iniciamos. Lo primero, este sería el dispositivo, presenta lo siguiente, tiene su batería. Vamos a medir el voltaje de la batería en ese momento. Colocar el multímetro en voltaje continuo. Una vez que tengamos en esa función, midamos 4.1 voltios. Ese es el voltaje que va a alimentar al dispositivo, en la cual sería nuestra línea principal, lo que la batería tiene en ese momento, y a la vez si utilizamos alguna fuente de alimentación sería 4.2 voltios. Ese voltaje va a alimentar a los diferentes tipos de sectores, como por ejemplo, inicia la parte principal, negativa tierra y positivo. Esta sería la parte positiva. Vamos a conectar a su batería. Hace un recorrido y hace continuidad a esta resistencia de sensado. 4.1. Por el otro debe haber el mismo voltaje. Si no tenemos voltaje en esta línea o sector, la resistencia ya internamente está dañada. Ya tendríamos que reemplazar por otro con la misma característica. Lo siguiente, si nosotros conocemos cómo funciona, va a ser mucho más fácil. Alimenta al IF-PMI. Con ese mismo voltaje de 4.1 a 4.2 voltios, el IF está siendo alimentado. ¿Cómo lo identifico? Muy fácil. Siempre presenta una bobina de gran tamaño, diodo y varios capacitores, y el tamaño es intermedio del IF, que viene a ser la de frecuencia intermedia. Miramos, debe recibir esa alimentación. 4.1 voltios, ese viene a ser Vin o voltaje de entrada, que hace que el IF reciba esa alimentación principal de 4.1. Todos esos voltajes vienen a ser la línea principal, que me podría generar cualquier tipo de falla, ya sea consumos iniciales, consumos altos o consumos bajos. De ahí ingresa al circuito, él tiene la facultad de realizar algunos cálculos matemáticos y de sacar lo que viene a ser ese voltaje. Tanto la entrada como la salida debe de tener el mismo voltaje. Y damos a la bobina o inductor, 4.1 voltios por un lado. Toda bobina viene a ser alambre de cobre que están enrollados internamente y debe de tener continuidad al otro lado de la bobina. Ese viene a ser la salida, entrada y salida. Muy bien. Si no tenemos en la salida, hay el 99% que el IF en su estructura interna ya está dañado. Siempre tenemos que tener en cuenta que el IF puede trabajar en un bloque, pero puede ocurrir lo siguiente: que otro bloque esté dañado y por lo tanto ya no queda de otra que reemplazar por la misma característica y especificaciones. Y una vez que sale del IF-PMI, ¿en dónde va directo? A alimentar al PMI principal, para que él pueda generar ya esos voltajes cuando nosotros presionemos lo que viene a ser la power key, y ahí se genera lo que viene a ser esas líneas secundarias. Midamos alrededor del PMI principal, el power manager. No tenemos voltaje. .1, esa viene a ser la alimentación de entrada. Esa es una entrada. También tiene lo siguiente en este capacitor: entrada. En la bobina no tendremos voltaje, ningún PMI principal debe de liberar lo que viene a ser esos voltajes con solamente alimentar al dispositivo. Él solamente trabaja una vez que nosotros cortocircuitemos lo que viene a ser la power key. Él empieza ya a liberar esos voltajes y a la vez corriente. A través de la bobina vamos a encontrar poco voltaje y mucha corriente, y de esta manera alimenta al PMI principal. 4.1, 4.1, 4.1, 4.1. Esos son algunos de las líneas principales que están siendo alimentados, en la cual ingresan al PMI principal, y luego él ya empieza a liberar esas líneas secundarias. Para concluir, todas las líneas principales tienen la siguiente nomenclatura, ya sea Bit Battery, BPH Power, BSYS. He encontrado también algunos dispositivos: BPH Power In, Bit Battery Com, Bit Battery SR u otras nomenclaturas, en la cual uno debe familiarizarse para poder comprender acerca de cómo funciona cada sector. Nos vemos.